Unidos en el dolor. Ecuador cayó ante Costa de Marfil en su estreno del Mundial 2026 y la herida no quedó únicamente en el marcador. La tricolor llegó con 19 partidos sin perder dentro de los 90 minutos, una racha enorme que se rompió justo cuando el mundo estaba mirando. El contexto recuerda demasiado a Perú en Rusia 2018, cuando la bicolor de Ricardo Gareca llegó con 15 partidos invicta y cayó ante Dinamarca. El parecido duele porque no se sostiene en una sensación vacía, sino en hechos concretos. Perú dominó el primer tiempo frente a Dinamarca en el Mordovia Arena, tuvo una ocasión gigante desde el penal con Cristian Cueva y no pudo convertir. Después, en la segunda mitad, Yussuf Poulsen marcó a los 59 minutos y el equipo peruano perdió 1-0 en la primera fecha del Grupo C. Ecuador vivió una escena de dolor muy parecida, con otros nombres y con otra camiseta, pero con la misma sensación amarga. La Tri no fue inferior durante buena parte del partido, tuvo 2 remates a los palos. Yeboah y Minda quedaron marcados por esos remates que pudieron cambiar la historia, pero que terminaron agrandando la frustración. Por eso la caída ante Costa de Marfil no se sintió como una derrota más. Se sintió como una puñalada a una selección que venía acostumbrándose a no caer, a resistir, a competir, a sostener resultados y a sobrevivir en noches difíciles. Ecuador era superior en distintos momentos, pero no llevó esa superioridad al marcador. Y cuando un equipo perdona en un mundial, el castigo suele llegar sin pedir permiso. Amad Diallo apareció cerca del final del partido y anotó el único gol para la selección africana. Ese tanto no solo le dio la victoria a Costa de Marfil, también apagó una racha que Sebastián Beccacece había sostenido durante casi todo su ciclo. Ecuador pasó de llegar protegido por un invicto histórico a mirar la tabla con presión inmediata, porque ahora solo quedan 6 puntos en disputa. El dolor ecuatoriano se explica desde esa doble caída. Perdió el partido y perdió una fortaleza emocional que había construido durante meses. La última derrota de la Tri había sido el 6 de septiembre de 2024, en Curitiba, cuando Brasil ganó 1-0 por las eliminatorias sudamericanas. Aquella jornada también fue el debut de Sebastián Beccacece como entrenador de Ecuador, un estreno duro que luego abrió una racha notable. Desde ese golpe en Brasil, Ecuador hilvanó 19 duelos sin perder dentro de los 90 minutos. La secuencia incluyó partidos de eliminatorias y amistosos, resultados trabajados, empates de resistencia, victorias de peso y noches en las que la tricolor fue moldeando una identidad competitiva. No era una racha menor. Era una señal de crecimiento, una armadura, una carta de presentación antes de entrar al Mundial. Pero el Mundial tiene una crueldad especial, no respeta antecedentes cuando la pelota empieza a rodar. Perú lo comprobó en 2018 y Ecuador acaba de sentirlo en 2026. La bicolor llegaba fuerte, llena de confianza y con una racha de 15 partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, Dinamarca no necesitó dominar todo el partido para dejar la herida. Le bastó resistir, esperar y golpear en el momento exacto. En Rusia 2018, Perú quedó con la sensación de haber dejado escapar algo enorme. El equipo de Ricardo Gareca no se cayó por falta de carácter, sino por no transformar sus mejores minutos en ventaja. Cristian Cueva tuvo el penal, el partido pudo abrirse para la bicolor, pero el disparo fallado dejó una sombra pesada. Luego apareció Yussuf Poulsen y la tarde cambió para siempre. Ecuador queda ahora parado en esa misma esquina emocional. No perdió porque lo pasaron por encima, perdió porque no concretó cuando tuvo que hacerlo. La Tri encontró caminos, generó peligro, estrelló 2 pelotas en el palo y aún así se fue sin goles. Esa es la parte que más desespera, sentir que el partido estaba cerca y terminar con las manos vacías. La hermandad en el dolor aparece ahí, en esa mezcla de dominio, ilusión y castigo. Perú en 2018 y Ecuador en 2026 vivieron debuts mundialistas atravesados por oportunidades desperdiciadas. Uno tuvo el penal errado de Cristian Cueva, el otro tuvo 2 postes que todavía retumban. Uno recibió el gol de Yussuf Poulsen a los 59 minutos, el otro recibió el golpe de Amad Diallo sobre el cierre. La derrota ecuatoriana también pesa porque Costa de Marfil se convierte en rival directo con una victoria ya en el bolsillo. En torneos cortos, el margen se achica de inmediato. Quedan 6 puntos en disputa, pero el primer tropiezo cambia la respiración del grupo. Ecuador ya no puede administrar tranquilidad, ahora debe reaccionar, levantarse y demostrar que esa racha rota no rompió también su confianza. Sebastián Beccacece queda frente a una prueba enorme. La caída es apenas su segunda derrota al mando de la tricolor, pero llega en el escenario más sensible, el debut mundialista.
El entrenador argentino había conseguido construir un equipo difícil de vencer, compacto en resultados y competitivo ante rivales duros. Por eso el golpe contra Costa de Marfil no borra el camino, aunque se obliga a responder de inmediato. La racha ecuatoriana tuvo capítulos importantes. Ecuador venció 1-0 a Perú, empató sin goles con Paraguay, goleó 4-0 a Bolivia y consiguió un triunfo valioso por 1-0 ante Colombia. También derrotó 2-1 a Venezuela y sacó un 0-0 ante Chile. Esos resultados no fueron adornos. Fueron piezas de un camino que alimentó la creencia de que la Tri podía llegar al Mundial con una base fuerte. Después vinieron más señales de solidez. Ecuador empató sin goles con Brasil, igualó sin goles con Perú, repitió otro 0-0 ante Paraguay y venció 1-0 a Argentina. Esa victoria ante el albiceleste elevó la dimensión de la racha, porque no era solo sumar partidos sin perder, era hacerlo frente a rivales pesados. La tricolor se acostumbró a competir en escenarios donde antes cualquier detalle podía condenarla. La secuencia siguió con amistosos que extendieron el invicto: Estados Unidos 1-1 ante Ecuador, México 1-1 con Ecuador, Ecuador 2-0 a Nueva Zelanda, Marruecos 1-1 con Ecuador, Países Bajos 1-1 con Ecuador, Ecuador 2-1 ante Arabia Saudita y Ecuador 3-0 frente a Guatemala. Cada resultado estiraba la expectativa. Cada partido sin derrota alimentaba la idea de un equipo listo para resistir la presión del Mundial. Ecuador incluso superó los invictos de selecciones como Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. Ese dato mostraba la magnitud de lo construido. La Tri no alcanzó los 28 partidos sin perder de Colombia y quedó lejos de los 39 encuentros invicta de Argentina, pero ya había entrado en una zona histórica propia. El problema fue que esa historia se cortó en la fecha más dolorosa posible, el estreno mundialista. El caso argentino en 2022 también tiene un eco particular, porque su racha terminó en un debut de Copa del Mundo, igual que acaba de pasarle a Ecuador. Esa coincidencia aumenta la sensación de que los mundiales tienen una forma especial de derrumbar certezas. Llegas con números, con confianza, con un recorrido que te respalda, pero 90 minutos pueden destrozar meses de construcción si no conviertes tus momentos. Perú también llegó a Rusia 2018 protegido por su racha, pero el golpe ante Dinamarca obligó a mirar el torneo desde la urgencia. El conjunto de Ricardo Gareca tuvo que prepararse rápidamente para enfrentar a Francia en la segunda fecha del Grupo C. El margen se volvió mínimo. La derrota en el debut convirtió cada minuto siguiente en una prueba mental, física y emocional. Aquella caída peruana fue señalada incluso por Mr. Chip, periodista español que informó en su cuenta de Ex el final de la racha de 15 partidos sin derrota. Mientras Dinamarca alargaba su marca de compromisos como invicta, la bicolor se quedaba con la bronca de haber merecido más. Ese fue el punto más duro, no sentirse derrotado en el juego, pero sí en el marcador. Ecuador ahora carga con esa misma contradicción. La Tri no salió del campo con la sensación de haber sido arrasada. Salió con la rabia de haber tenido recursos, ocasiones y superioridad sin premio. El Mundial no califica merecimientos, cobra eficacia. Costa de Marfil resistió, esperó su golpe y lo encontró. Ecuador intentó, chocó con los postes y terminó pagando demasiado caro su falta de contundencia. En Perú, la imagen de Cristian Cueva quedó congelada como el instante que pudo cambiar la historia, el penal errado ante Smaigel. En Ecuador, los remates de Yiboa y Minda al palo. Son jugadas que persiguen a una selección, porque en un debut mundialista cada detalle adquiere un peso gigantesco. La diferencia entre celebrar y lamentar puede estar en centímetros. Un palo hacia adentro transforma la narración, un penal convertido abre otro partido, una ocasión resuelta con precisión cambia el grupo completo. Perú lo aprendió contra Dinamarca. Ecuador lo acaba de aprender contra Costa de Marfil. En ambos casos, el fútbol dejó la misma enseñanza cruel: dominar no alcanza si el arco no se abre. La tricolor debe mirar ahora lo que todavía queda. 6 puntos siguen en juego y la clasificación a los 16avos de final del Mundial sigue siendo una posibilidad real. Pero el equipo ya no puede vivir de la racha que perdió. Debe construir una respuesta nueva, más urgente, más fuerte, más emocional. Sebastián Becasese necesita que el golpe no se convierta en derrumbe. El vestuario ecuatoriano tendrá que procesar la caída sin esconder lo evidente. Se fue un invicto histórico, se perdió contra un rival directo y el debut dejó una marca de angustia. Pero también quedan argumentos para levantarse. El equipo compitió, generó, tuvo ocasiones y mostró pasajes de superioridad. La clave está en convertir esa bronca en reacción, no en cargarla como una mochila. Perú, en 2018, supo lo que era quedarse con el aplauso y sin el resultado.
Ecuador, en 2026, acaba de ingresar en esa misma habitación de dolor mundialista. 2 selecciones sudamericanas, 2 rachas largas, 2 estrenos con más fútbol que premio y 2 derrotas por 1-0 que dejaron la sensación de que el partido se escapó cuando parecía al alcance. Ese es el punto central de esta historia. Ecuador no perdió únicamente contra Costa de Marfil, perdió contra la falta de definición, contra los postes, contra el peso de un debut y contra la memoria de una racha que parecía darle protección. Perú ya había sentido esa misma herida en Rusia. Por eso la comparación no es exagerada. Es una hermandad nacida desde la frustración. La derrota de la Tri duele más porque venía de mirar a los demás desde una posición de resistencia. 19 partidos sin caer dentro de los 90 minutos no aparecen por accidente. Se construyen con orden, con concentración y con capacidad para sobrevivir a momentos difíciles. Pero el Mundial no premia trayectorias previas. El Mundial exige resolver hoy, en el instante exacto. Costa de Marfil entendió ese lenguaje con frialdad. No necesitó armar una victoria amplia ni someter a Ecuador durante toda la jornada. Le bastó mantenerse viva, aguantar los momentos de la tricolor y esperar el golpe final de Amad Diallo. Así se ganan partidos mundialistas también, resistiendo cuando el rival empuja y castigando cuando el tiempo empieza a quemar. Ecuador queda obligado a una reacción de carácter. Ya no puede presentarse solo como el equipo que acumuló 19 partidos invicto, porque esa etapa terminó. Ahora debe demostrar que esa racha no era un refugio, sino una base para levantarse. La caída ante Costa de Marfil fue dura, sí, pero todavía no clausura el camino. Lo que viene definirá si fue tropiezo o fractura. Perú y Ecuador quedan unidos por una imagen parecida, una selección que llegaba encendida, una racha que parecía blindar el ánimo, un debut mundialista con dominio, ocasiones claras y un golpe final que dejó silencio. La bicolor lo sufrió ante Dinamarca en 2018. La tricolor lo acaba de sufrir ante Costa de Marfil en 2026. 2 estrenos distintos, una misma herida. Ahora la Tri necesita lavarse la cara rápido, como tuvo que hacerlo Perú antes de enfrentar a Francia. No hay tiempo para quedarse atrapado en el poste de Yeboah, en el disparo de Minda, en el penal que pudo abrir la tarde ni en el gol final de Diallo. El Mundial avanza sin esperar a nadie, y Ecuador debe avanzar con él. La historia todavía tiene capítulos por escribirse, pero el primer golpe ya dejó una marca profunda. Ecuador perdió el invicto histórico, perdió el debut y perdió la calma inicial del grupo. Sin embargo, no perdió la posibilidad de competir por la clasificación. Ahí está el desafío de Sebastián Becasese y sus jugadores, transformar una derrota dolorosa en el punto de partida de una reacción mundialista. Porque si algo muestra este paralelo con Perú es que el dolor no siempre nace de jugar mal. A veces nace de jugar lo suficiente para merecer más y aún así perder. Ecuador lo sintió ante Costa de Marfil. Perú lo sintió ante Dinamarca. La hermandad está en esa bronca compartida, en esa tarde que pudo ser fiesta y terminó convertida en herida.